Ya viene Yakarta. Es un viaje sonoro a 1973 de la mano de mujeres, disidencias sexuales y de género que vieron cambiar su vida de golpe desde la región de O'Higgins. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, queremos contribuir a mantener viva la memoria de aquella infamia y el impacto que tendría en las vidas de las personas señaladas para siempre. Los relatos cortos de estas grandes historias invisibilizadas nos recuerdan hoy lo importante que es poner atención a las señales y anticiparse a los hechos para que no se repitan. Este podcast es una iniciativa de la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales y el Laboratorio Regional de Estudios de Género de la Universidad de O'Higgins. Esto es Ya Viene Yakarta Podcast. Armando vive hoy en Codegua, pero creció en las calles de Santiago. Algo confundido en la época, salió de Chile y le tocó empezar a entenderse más allá de la cordillera. Libre de militancias y sin miedo a señalar contradicciones políticas incompatibles con su forma de ser y estar en el mundo, hoy nos comparte la utopía realista que ha ido construyendo desde el ejercicio constante de su libre pensamiento. Tiene un carácter planetario. La Unidad Popular, a mi edad, yo la viví de una manera bastante conflictiva, ¿verdad? Pues no tenía una identidad sexual definida, el tema sexual era una cosa así medio tabú, y por otro lado había toda una contingencia política en la cual yo me sentía un poquito perdido, pero por otro lado también me sentía como feliz, en el sentido que la Unidad Popular a mí me producía mucha alegría. Había toda una carga energética ahí dando vueltas. Por lo tanto, para mí la Unidad Popular, más allá, ¿verdad?, de lo que significaba el programa de la Unidad Popular, me producía mucha alegría, me producía mucha energía. Y esto fue cambiando a medida que el tiempo se fue consumiendo con respecto a la Unidad Popular, porque vino todo este proceso de mercado negro, de acaparamiento, el boicot por parte de la derecha hacia la Unidad Popular, que vino de alguna manera a derrumbar todo el esfuerzo que había hecho mi vieja por tener su negocio, que hasta, yo diría que hasta Eduardo Frei, y el primer año de Salvador Allende, era como muy común que al mediodía uno pudiera venderle a la gente bebida y vino. Era como un hábito que la gente pudiera comprar al mediodía un vino y una bebida. Entonces, eso se fue acabando en la medida que entró el tema de este mercado negro, por el tema el acaparamiento, por el tema de la JAP, que no entendía muy bien, pero estaba dando vueltas y toda esta cosa política. Y por otro lado, yo me había declarado hippie. Yo ya era hippie, ¿verdad? Yo ya fumaba hierba. Pero mi tema sexual estaba indefinido, de manera que todo esto termina cuando yo decido abandonar Chile, que es en el 73, en el año del golpe, pero yo estaba fuera, yo ya estaba en Argentina en el año 73, en marzo del 73, yo ya estaba en Argentina. Y la Unidad Popular para mí, ¿verdad?, en ese momento se cierra, hasta que yo regreso a Chile nuevamente en el 82. Entonces ahí hay un lapsus que yo no cacho, no vivo, y por lo tanto a mí se me produce como una especie de laguna todo eso. Y era curioso porque muchos amigos míos o familia me decían, oye, ¿tú te acuerdas cuándo, qué? Y yo decía, no me acuerdo porque yo no estaba viviendo acá en Chile. Pero curiosamente yo en el 74 volví a Chile, en el 75 volví a Chile, y viví dos procesos represivos. El primero fue que mi vieja, recuerdo que me vino a decir, ¿sabe qué? Afuera están los militares, usted tiene que salir y se tiene que ir a una cancha y no le va a pasar nada porque usted no tiene antecedentes, ni políticos, ni delictuales, así que no se preocupe y por favor no hable, no diga nada, quédese callado. Entonces fue mi primera sorpresa encontrarme con la dictadura. Y claro, me llevaron, tampoco me sacaron, sino que yo me fui caminando hasta la cancha, y ahí en la cancha, a medida que fue
a medida que fue aclarando, yo empecé a ver que éramos, no sé, tal vez 1.000, 2.000 personas, ¿verdad? Y lo que me impresiona de ese momento, de ese incidente, de esa cosa, ¿verdad? Es que los militares tratan mal a un par de tipos que alguien me dice es que son delincuentes, ¿verdad? Y también veo, por primera vez veo que se llevan a una loca, lo voy a decir tal cual, ¿eh? Se llevan preso a una loca, y a mí me dio terror, esa cosa me dio terror. Yo la conocía de vista, de haberla visto dando vuelta por la población. Yo vivía en ese momento en la José María Caro. Yo a los 10 años fui testigo de la matanza de la José María Caro en el 19 de noviembre de 1962. Que fue el año del Mundial y que nos llenaron la cabeza con esta weá del Mundial del 62, rock and roll y la weá. Sin embargo, también aparece, paralelamente, un poco después, aparece la carta de Violeta Parra, en la cual ella narra en esa canción, ¿verdad?, los hechos que vivieron ahí. Pues su hermano Lautaro había sido detenido. Lautaro Parra vivía en la Santa Olga, que era una población que estaba enfrente de la José María Caro, y que es justamente el límite entre estas dos poblaciones. Está en la línea del tren donde estuvo la matanza, y un poquito más arriba fueron a tirar el cuerpo de Víctor Jara con estos cuerpos de NN que lo acompañaban. Entonces, esa fue mi primera contacto con la dictadura. Yo vivía en Buenos Aires se produjo un gran movimiento solidario por Chile, ¿verdad? Pero yo tampoco podía concebir lo que era una dictadura, porque nosotros vivíamos en Chile y en Chile se estaba produciendo todo un proceso hacia el socialismo por medio de un voto, cosa que para mí no lo había dado el valor, ¿verdad?, que los argentinos me lo hicieron tomar en cuenta y valorizar, porque me decían, pero ¿cómo? Me decían, en tu país pueden elegir en democracia un proceso socialista, es impensable, es una locura. Y eso fue lo que de alguna manera a mí también como que me hizo pensar en la Unidad Popular como realmente Salvador Allende instalaba un tema, instalaba una posición, instalaba un programa, instalaba una utopía, instalaba un sueño, ¿no?, de todo esto político, que yo de alguna manera lo había vivido un poco lejano, ¿verdad?, porque yo no fui un gran oyente de Inti Illimani, de la Violeta Parra. Bueno, la Violeta Parra sí, pero no de toda esta nueva canción política, porque yo ya a los 14, 15 años, ¿verdad?, yo me había declarado hippie. En mi casa había un poco de dinero, por lo tanto a mí me mandaron a un colegio privado, un colegio particular, a recuperar las humanidades. Y en ese colegio yo solamente aprendí a fumar marihuana y me hice hippie. 14, 15 años me hice hippie. Y tenía acceso a comprarme vinilos. Creo que fue la primera persona que tenía un pick-up para escuchar música. Entonces, yo unas cosas que me causaba gracia, que nunca me voy a olvidar, ¿verdad? Tenía amigos de la Jota que me decían que como yo tenía los pelos largos, qué sé yo usaba, era como demasiado extravagante para el momento. Entonces, yo recuerdo que mis amigos de la Jota me declararon la guerra y me decían que yo era un subproducto del imperio norteamericano. Entonces era todo muy ridículo, muy absurdo, ¿no?, entenderlo desde ahí. Moverse en las calles de Santiago exigía mucha atención y cuidado, como abrirse al amor, particularmente cuando expresarlo es un privilegio de lo normativo. Bueno, en realidad yo tenía pánico. Yo no estaba asumido con respecto a mi identidad sexual, ¿verdad? Yo recuerdo que las primeras veces que como que olfateé, ¿verdad?, esta cosa mía con respecto a un lugar determinado, era como el centro de la ciudad. Como que de pronto el centro de la ciudad se prestaba para el anonimato, ¿verdad?, de lo que significaba algún tipo de aventura sexual. Yo no entendía muy bien esto al comienzo de caminar
yo hablo de la calle Ahumada, que era una calle que no era una calle peatonal, la calle Huérfano no era una calle peatonal, eran calles que pasaban vehículos, pero de pronto había todo un juego ahí de miradas, desde un auto hacia la calle, desde la calle hacia el auto. Yo de pronto caminaba y yo sentía que la gente me miraba, tipos que me miraban, adultos que me miraban, pero yo no entendía cómo cuajaba todo esto, cómo se enlazaba todo esto. Hasta que un día, caminando por la calle Lastarria, que ya era un barrio hippie donde yo fumaba hierba con mis amigos del liceo, un día en Lastarria se me cruzó un tipo, ¿verdad?, con el cual nos pusimos a hablar. Y me doy cuenta que en esta conversación había algo más, ¿verdad? Entonces yo me dejo llevar por esta conversación que era como media tonta, pero era mi primer acercamiento a alguien, ¿verdad? Entonces el tipo Iván, se da cuenta que estoy como demasiado desprotegido en esta cosa sexual. Yo con los años después aprendí que él tampoco era tan experto, ¿verdad? Porque al final se produjo un conflicto entre nosotros dos por un tema de asumir esta cosa de la sexualidad. O sea, yo creo que me enamoré de él y cuando él supo esto se asustó. Me dijo, no, esto llega hasta acá nomás, ¿no? Entonces a mí se me produjo como un abismo ahí. Entonces ahí como que me di cuenta, o yo creí pensar que esto no era posible. Practicar la sexualidad no era posible. Y con respecto a la cosa izquierda, ¿verdad? A mí una de las cosas que me llamaba la atención era el tema de el hombre nuevo. Yo decía, el hombre nuevo, ¿qué mierda es el hombre nuevo? ¿Cómo puedo ser yo un hombre nuevo si yo tengo una atracción por los hombres? ¿Cómo cuaja todo esto acá? ¿Verdad? ¿Cómo cuaja? Y todo esto se dio con una contradicción porque resulta que caminando por Lastarria otra vez, mi centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, estaba en el barrio Lastarria, estaba la UNTAC, estaba lleno de cubanos, estaba lleno de rusos, habían checoslovacos. Digamos, todavía no había caído el muro de Berlín, por lo tanto todo eso estaba vivo ahí, ¿no? El socialismo europeo estaba dando vueltas, caminando por ahí. Bueno, y un día de esos conozco a un cubano, psicólogo, ¿verdad?, que de alguna manera me seduce y termino con él acostado en una cama. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿y en tu país tú también puedes practicar el sexo de esta manera? Ni se te ocurra, me dice, ni se te ocurra. Esto es un paraíso. Le digo, ¿pero tú vives tu sexualidad libremente en Cuba? No, me dice, no. Entonces, ¿y tú cómo haces? Me dice, bueno, te voy a contar, yo soy casado. Entonces, claro, yo tengo mi mujer, tengo un par de hijos, ¿verdad? Y esto tampoco es que yo lo celebre todo el rato, todo el tiempo. Pero bueno, el Caribe es el Caribe y siempre hay una atmósfera ahí de la libido dando vueltas, ¿verdad? Bueno, y por ahí pasa la historia. Entonces, pero esto en Cuba, me dice, es imposible, me dice. Nadie podría saber esto, nadie lo podría saber. Entonces, yo diría que en términos prácticos, ¿verdad?, a mí la homofobia de la izquierda, ¿verdad?, me entra por esta realidad de este señor, ¿verdad?, que me cuenta que no es libre. Entonces yo pensaba que el socialismo era libertad absoluta con respecto a la sexualidad también, ¿no?, y con tu identidad frente a todo un proceso de cambio. Entonces para mí fue como raro, fue como un cachetazo también entender que esto, ¿verdad?, no era no era un merengue, no era un merengue. Esto también tenía que ver con un montón de situaciones en la cual yo la iba a pasar mal, porque se suponía que yo, ¿verdad?, iba detrás de la cosa sexual, pero detrás de la cosa sexual estaba la idea de una pareja, del amor, del cariño, de encontrarse con la otra persona que podría ser perfectamente tu amigo, tu compañero, si tú quieres, ¿verdad?
Entonces, para mí la izquierda, entonces de ese momento ya empieza a ser como, empieza a tener como una especie de lagunita, ¿verdad? En la cual el tema de los derechos humanos para mí empieza a pasar por ahí, y no por una cosa de idea, sino que más bien por el solo hecho de ser gay o homosexual, no puedes terminar tú no puedes terminar preso, no puedes terminar preso. Entonces se fueron dando las cosas de tal manera que siempre tuve, ¿verdad?, como una especie de ¿cómo se llama?, de contención frente al orgánico. O sea, yo creo que por eso no puede ser nunca un militante. Nunca puede ser militante, porque al interior de las militancias, ¿verdad?, estaba esta cosa de la represión, ¿no? Tú no podías ser comunista y ser maricón. No se podía. Tú no podías ser socialista y ser maricón, ¿verdad? Tenías que optar una u otra cosa. No, yo prefería ser maricón, punto, ¿no? Entonces me quedo con eso. Como una mala broma de la vida, se vio saltando de dictadura en dictadura hasta llegar a España en plena transición. Fue en aquel momento dulce de una libertad recién parida que Armando sintió las ganas de volver, 10 años después, y no para quedarse parado en una esquina. Gracias a ello y su trabajo durante décadas, hoy puede consultarse en la Universidad de Princeton un archivo en el que se guarda la memoria chilena de resistencia durante la dictadura. En Argentina, cuando yo llego a vivir a Buenos Aires, ¿verdad?, me encuentro que hay una dictadura. Me encuentro que en esta dictadura, ¿verdad?, hay también oposición, y esta oposición es armada. Está el ERP y está Montoneros, ¿verdad? En Argentina yo pude realizar mi vida sexual plena, ¿verdad? Y de hecho, mi pareja en ese momento era Alejandro Sarvach, que falleció en este momento, y que fue uno de los fundadores, curiosamente fue uno de los fundadores del movimiento gay en Cataluña. Alejandro era peronista y tenía como cierta simpatía por Montonero. Luego vino el golpe militar en Argentina, tuvimos que salir escapando, yo terminé viviendo en Brasil, que también estaba en dictadura, ¿verdad? Y en Brasil estuve 1 año y medio, y de ahí yo salté para España, en donde había muerto Franco. Entonces yo andaba como de dictadura en dictadura, y cuando yo llego a España, ¿verdad?, Franco había muerto hace 2 años, y me encuentro con el famoso destape español, ¿verdad?, en donde todo el mundo la vivía, ¿no? Y en España tuve 5 años, estuve en varios países, y luego ya en el 82, un poco cansado de Europa, regreso a Chile, pensando, ¿verdad?, que ya necesitaba volver. Yo llego a Chile en el año 82. Cuando yo llego en el año 82, ¿verdad?, se estaba produciendo la primera grieta de la dictadura con respecto a la cosa económica. La primera grieta. Y la primera grieta consistía en una cosa, digamos, en una crisis mundial. No sé si el petróleo, no me acuerdo cómo era, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a Chile en el 82, $1 costaba 36 pesos y al día siguiente costaba 250. Entonces eso produjo una explosión, ¿verdad? Produjo una explosión muy fuerte con respecto a la sociedad chilena. Y empieza toda esta cosa de la resistencia, que ya estaba, ¿no? Evidentemente no es que yo haya llegado y empezó la resistencia estaba, pero la contingencia era tan pelúa, ¿verdad?, que esto se fue alimentando, se fue retroalimentando con otras experiencias. Entonces, la resistencia a mí me sumó, me absorbió, porque no se podía hacer nada parado en la esquina. Yo seguía viendo a la José María Caro, volví a la José María Caro, había estado 10 años fuera de Chile, ¿verdad? Entonces no podía seguir parado en la esquina. Y en esta crisis, de política, económica, social y cultural que tiene Chile, que empieza en el 82, ¿verdad?, yo pienso, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, mi primera tabla de salvación, ¿verdad?, es conseguirme trabajo en un programa del gobierno para enfrentar la crisis que se llama el PEM. Y estaba el POG,
¿verdad? Y era una situación así absolutamente triste, muy triste, porque en el PEM y en el POG, ¿verdad? Había gente mayor, 40, 50, 60 años, que eran albañiles y que decían, tú imagínate, me contaban, me decían, tú imagínate yo levantando mansiones y aquí cagándome de hambre. Porque el PEM y el POG no eran nada más que una mascarada, ¿verdad?, de poder asumir esta crisis que no iba a parar. No iba a parar porque era mucha la plata, ¿verdad?, que tenía que pagar Chile a Estados Unidos. Y eso produjo en mí la idea de quedarme en Chile. Esto vino acompañado por un golpe de suerte, eso lo debo reconocer, ¿verdad? Yo, el segundo o tercer día que yo llego a Chile, cuando salgo a la calle, me encuentro con un panfleto. Un panfleto que estaba escrito en un papel roneo, que era como el papel más barato, más ordinario que había en ese momento y que lo único que uno podía encontrar en el mercado. Este papel estaba escrito seguramente con timbres de papa, yo creo. Y ahí habían 4 palabras y estas 4 palabras estaban con tintura de como color conchevino, una cosa así, entre conchevino y morado, ¿sí? Algo así como casi como un color cardenalicio, por decirlo de alguna manera. Y me encuentro con este panfleto que decía pan, trabajo, justicia y libertad. Y yo me sumo a la resistencia con amigos míos y digo, oye, salgamos a rayar las murallas y vamos a poner en letra verde, imitando la cosa de Neruda, pan, trabajo, justicia, libertad y poesía. Y le vamos a agregar a Neruda a esta lucha. ¿Qué les parece? Bueno, y nos metimos en esa. Yo guardo este afiche, guardo este panfleto y le digo a mi vieja, mira mamá lo que me encontré afuera de la casa. Me dice, rómpalo. No lo voy a romper. No, me dice, eso es muy peligroso, rómpalo. No lo voy a romper. Le digo aquí, le digo mamá, en este panfleto hay voces, aquí hay historia, aquí hay, detrás de esto hay una resistencia, eso yo lo voy a guardar. Cuando yo llegué, vinieron muchos amigos míos a saludarme y también me pasaron sus cosas. Me dijeron, mira, nosotros estamos en esto, léete esto. Entonces me empezaron a pasar panfletos, cartas, declaraciones públicas, revistas, toda esta cosa clandestina, ¿verdad?, que empezaba a circular en la resistencia. Y yo lo fui guardando. Como el año 84, 85, yo voy a una fiesta gay y donde estaba toda la canalla dorada de la izquierda, ¿verdad?, todos profesionales, pero de izquierda, militantes comunistas, militantes socialistas, pero de izquierda, todos profesionales. Y venía llegando uno de ellos ¿cómo se llama?, de Princeton. Y con él venía un jefe, uno de sus profesores. Y este jefe, yo me le acerco, ¿verdad? Esto fue en Navidad. Yo me le acerco y le digo, mira, estoy vendiendo estas tarjetas que hace un amigo mío, que hoy está fallecido. Le digo, y estas tarjetas están hechas en serigrafía y son 4 que representan los 4 ¿cómo se llama?, generales. Pinochet, Merino, el Lee y el otro, no me acuerdo cuál era, Mendoza, ¿verdad? Entonces cada uno tenía como una especie de dibujo que hablaba de manera chistosa, ¿no? Pinochet, por ejemplo, tenía tenía 50 micrófonos donde se acercaba, pero entre medio de los micrófonos había una pistola. Entonces decía Feliz Navidad, ¿verdad? Luego había otro, suponte tú, que hablaba de Merino, que Merino estaba en el living, estaba esperando que bajara el viejito Pascuero, pero arriba el viejito Pascuero estaba siendo allanado por la CNI. Esos 4 dibujos. Eran 4 dibujos, me acuerdo. Entonces, este gringo queda mirando esto y se queda fascinado. Me dice, pero ¿y esto? Me dice, ¿cómo lo conseguiste? Tengo un amigo que lo hace. Pero me dice, yo vine a esto también a Chile. Yo quiero saber cómo puedo conseguir este material. Le digo, yo tengo. Me dice, ¿verdad? Sí. Y el día siguiente yo le muestro este material. Y me dice, oye, ¿podemos hacer un archivo de Chile sobre este material? Sí, claro, vamos a hacerlo. Porque el primer panfleto que yo tengo, Pan, Trabajo, Justicia y Libertad, es necesario que quede en algún archivo. Es necesario que quede
¿verdad?, en alguna parte, porque esta es la historia de lo que está pasando en este país. Con los ojos bien abiertos y desde la inevitable clandestinidad, Armando asistió al nacimiento de una nueva forma de hacer política desde las organizaciones sociales. Cambió el lenguaje y, descreído de la política partidista, como todas, se inclinó por el chuchoqueo. Armando rastrea el impacto de ese cambio hasta el estallido social del 2019, cuando, de acuerdo a su vivencia, habrían aparecido los brotes robustos de un cultivo cuidado y regado durante largo tiempo. Había un chico, ¿verdad?, que era comunista y me dice, tú, bueno, habláis, pero no hacías nada, pues, bueno, me dice. Entonces, ¿tú qué quieres que haga? Me dice, pero tú, militar. No, yo no voy a militar nunca. No, yo no voy a militar. ¿Y tú por qué no vas a militar? No voy a militar porque ustedes, los partidos políticos, ¿verdad?, en primer lugar, no reconocen a la gente gay. Ustedes tienen tejado de vidrio con respecto a eso. Entonces, no voy a militar por eso. Entonces, él se quedó así se quedó medio sorprendido porque la sorpresa que yo estaba revelándole a él, ¿verdad?, ya como como una discusión política, mi homosexualidad frente a los partidos políticos. Entonces él quedó así como, oye, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Me dice, yo te voy a dar, una seña para que tú vengas con nosotros a una reunión clandestina. ¿Quieres participar? Bueno, sí, voy a participar. Entonces, yo fui a una iglesia en la José María Caro, en la Clara Estrella, a una reunión clandestina, que fue la primera vez que yo entro a la clandestinidad, ¿verdad? Por supuesto estaba cagado a susto, no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía si iban a allanar en ese momento, no sabía si en el camino me iban a matar, no sabía nada, pero era todo terrorífico, ¿no? Entonces, cuando yo llego allá, ¿verdad?, me encuentro con 6, 7, 8 pobladores, y quien hacía de secretario o de secretaria en ese momento era a la postre una profesora que íbamos a terminar siendo amigos y somos amigos, que es María Esther. Entonces María Esther me pregunta, oye, me dice, tú, ¿cuál es tu organización? Y yo le digo, bueno, yo efectivamente soy presidente del Club Deportivo Los Adobe, que era el club deportivo que yo había fundado antes de irme de viaje, ¿verdad? Y nosotros le habíamos puesto los adobes al pasaje porque nos resultaba aburrido, ¿verdad?, que todos los pasajes tuvieran un nombre 12, 13, 14, 15, 16 sur. Entonces, nuestro pasaje va a ser diferente y se llama Los Adobes. Y un poco también al homenaje, ¿verdad?, porque donde se levantó la José María Caro, del otro lado de la línea del tren, todavía quedan algunas casas coloniales, casas de fondo de adobe. Por eso que le pusimos Los Adobes. Bueno, entonces yo era presidente de este club deportivo, ¿verdad? Y tenía una secretaría que era un chiste, pero teníamos una secretaría. Bueno, entonces le dije, y nosotros queremos participar de alguna manera, ¿verdad?, en todo este tipo de cosas y de actividades y de acciones contra la dictadura. Nosotros como club deportivo nos vamos a sumar a esto. De ahí yo empecé a participar en esta organización que terminó llamándose Organizaciones La Caro Chacavía, que era un conjunto de organizaciones, ¿verdad?, que abarcaba fuera de la Victoria todo lo que era lo Valledor Sur, la José María Caro, Santa Adriana, Clara Estrella, Santa Olga. Ocupaba todo ese espacio, ¿verdad? Y teníamos contacto, digamos, a nivel político, habían contacto con la gente de la Victoria, pero la Victoria era un poquito chauvinista, y ellos eran como los únicos que hacían la revolución, entonces no había modo con ellos. Entonces, bueno, pero de todas maneras, la Caro Chacavía fue un movimiento muy importante para el sector, en la cual fuimos lentamente haciendo política. Y la política que empezamos a hacer, ¿verdad?, era una política de resistencia. Los partidos políticos estaban disfrazados de organizaciones sociales, pero yo creo que en un momento dado se produjo una especie de contradicción que llevó, ¿verdad?, a una especie de crisis. O tú eras de una organización social o tú eras de un partido político. Cuando se dio esto, ¿verdad?,
yo creo que ahí sentí que la política, del terror que había implementado la dictadura, más esta crisis de identidad política, produjo una nueva forma de hacer política, que eran las organizaciones sociales. Porque yo recuerdo, ¿verdad?, que llegó una señora a esta organización sin militancia política, y ella llegó a decir que ella estaba organizando en su pasaje, ¿verdad?, un comprando juntos. Y nosotros le preguntamos, ¿y usted cómo sabe que existen los comprando juntos? Me lo dijo una comadre. Pero yo puedo organizar un comprando juntos en mi pasaje sin necesidad de tener, ¿verdad?, ¿cómo llamarlo? Esta cosa política, el beneplácito. El beneplácito de un partido político. Ahí yo sentí que había un quiebre, y yo sentí un quiebre ahí, entre la política y las organizaciones sociales. Por lo tanto, yo creo, ¿verdad?, a partir de ese momento, con mis amigos que son militantes, yo dije, ¿sabes qué? Creo que la nueva manera de hacer política es desde una organización social. No hay otra. Frente a la dictadura, con mayor razón, tiene que hacerse desde una organización social. Desde un partido político no se puede, porque lo que hizo la dictadura con los partidos políticos fue horroroso en términos sanguinarios, en términos ideológicos, en términos comunicacionales. Hizo mierda a los partidos políticos. Los desprestigió a tal punto, ¿verdad?, que cuando alguien escuchaba que tal o cual persona era de un partido, casi se lo rechazaba. Entonces, el daño que le produjo la dictadura a los partidos políticos, ¿verdad?, es tan grande que lo sentimos hoy. Hoy sentimos eso, sentimos la orfandad política. El estallido forma parte de esa crisis. El estallido no se hizo con partidos políticos, el estallido se hizo con organizaciones sociales. Ahí estaban las locas, ahí estaban las putas, ahí estaban los travestis, ahí estaban nuevo tipo de organización social, ¿verdad?, que no estaba contemplado dentro de los partidos políticos. Entonces, mucha gente, también hijos de militantes políticos, no recibieron por tradición, ¿verdad?, la educación política. Mucha gente que la pasó mal, comunista que la pasó mal, con detenidos desaparecidos, no fueron capaces de traspasarle a sus hijos, ¿verdad?, esta doctrina comunista, para que sus hijos la siguieran. No, porque lo habían pasado muy mal. Entonces dijeron, no, que sea lo que sea. Pero estos cabros, ¿verdad?, de alguna manera siempre, hijos e hijas, siempre estuvieron cerca, ¿verdad?, de lo que era esta cosa utópica de la izquierda, ya sea por la música, ya sea por la forma de caminar, la forma de vestirse. Yo recuerdo que en el 82, ¿verdad?, lo más rebelde era vestirse como un chilota. Eso era lo más rebelde, ¿verdad? Cualquiera que andaba con un coso chilote y un bolso chilote, ¿verdad?, era rebelde. Eso era, ¿verdad?, en ese momento lo rebelde, eso era lo revolucionario, ¿verdad?, porque se supone que en ese momento, ¿verdad?, todo era chino y bueno, este sistema económico de Pinochet fue desarmando todos los medios de producción que había en este país, por lo tanto todo lo que estábamos recibiendo era todo chino. Entonces, como que se recuperaba un poco la nacionalidad, la identidad chilena a través de la ropa. Yo creo que ahí también, en esos años, yo aprendí también que había un nuevo lenguaje, ¿verdad? Ya nadie se decía compañero, éramos compadres o éramos amiguitos, ¿verdad? Y ya nadie hacía política, se hacía chuchoqueo. A mí me quedó el chuchoqueo. De hecho, yo sigo chuchoqueando, me encanta el chuchoqueo. Y entonces también se produjo, ¿verdad?, un nuevo lenguaje que bueno, para mí en ese momento no sé si era tan relevante como ahora. Si le hubiera puesto más asuntos, quizás yo me hubiera encontrado con todo un diccionario de cosas para referirse. Oye, vamos a ir a una reunión clandestina, no me acuerdo cómo se decía. Pero la reunión clandestina tenía otro nombre, ¿verdad? Entonces, todos estos códigos fueron cambiando, y estos códigos que fueron cambiando también se fueron alejando de las pautas culturales de un partido político, ¿no? No había esta cosa
¿cómo se llama? tan vertical de los partidos políticos, esto se hace así, ¿verdad? Yo quiero decir algo también que me parece sumamente relevante acá, ¿verdad? Años después yo terminé siendo amigo de Pedro Lemebel, ¿verdad? Pedro Lemebel fue un gran amigo mío, yo lo quiero mucho, él me quiso mucho, participé en sus libros, tengo algunas fotos en sus libros, de manera que Pedro me hizo eterno. Pero antes de eso, de que yo conociera a Pedro Lemebel, ¿verdad? Yo recuerdo que me fui a meter a una discoteca que se llamaba Quasar en Santiago, que estaba a una cuadra de un regimiento. Yo esa primera noche llegué cagado de susto. Yo decía, pero ¿cómo un Quasar a una cuadra de un regimiento? También existía otra discoteca que estaba allá estaba en el Puente del Pío Nono. No me acuerdo cómo se llama la otra, que era como cuica y era Fausto, ¿verdad? Entonces Fausto en ese momento ya tenía fama de ser un lugar de sapo, ¿verdad? Un lugar de CNI, que la única razón de existir era para que la gente de la CNI fuera a tomar un copete, tranquilo, tal. Y el Quasar tenía como un perfil popular. Y en el Quasar participaba, tenía un espectáculo donde participaba Francis François, que era un transformista. Pero yo recuerdo que este Francis François tenía como la disciplina de un cabro en la jota. Entonces, él empezaba con su espectáculo, ¿verdad? Y en ese espectáculo que empezaba, daba a conocer todo lo que había pasado la semana, o todo lo que había visto en la televisión. Y era un informe político, ¿verdad? Era un informe político. Y yo me cagaba de la risa, porque decía, pero está loca, decía, pero ¿cómo se juegan las pelotas? Está loca, ¿verdad? Y además, sus chistes siempre iban en contra, ¿verdad?, de todos aquellos que a él los olía medio facho. En ese momento no era UDI, pero era como una especie de avanzada nacional, ¿verdad? Entonces decían, entonces cualquiera, por ejemplo, que le decía algo, lo provocaba con alguna cosa así media odiosa, ¿verdad?, o media maldita. Entonces este contestaba, le decía, tú hueles a avanzada nacional, loquita. Tú te equivocaste, este no es el lugar, tú tienes que ir al Fausto. Entonces, entre las locas también se empezó a producir esta cosa divisoria política, ¿verdad? Que habían como locas de izquierda y locas de derecha, ¿verdad? Y eso me parece que siempre ha existido y que como que de pronto la gente cree que, un poco lo dice Pedro Lemebel en una de sus cosas cuando dice, ¿por qué todo el mundo cree que somos buena onda? No somos buena onda. Somos iguales que todo el mundo y también somos mala onda. También tenemos opciones, ¿verdad? También podemos ser de izquierda, derecha, pero no somos buena onda. ¿Por qué creen que todos somos buena onda? Entonces, había toda una cosa ahí pública que era como, yo soy súper amigo de un gay porque es súper buena onda. Y uno se preguntaba, ¿qué mierda está queriendo decir con eso que somos todos súper buena onda? Eso fue previo, ¿verdad?, a la aparición de las disidencias con Rolando Jiménez, ¿verdad?, Pedro Lemebel, Pedro Pablo, Juan Pablo Sutherland, que lograron, ¿verdad?, constituir el móvil, ¿verdad?, que fue este primer movimiento gay que, ¿verdad?, que aparece en una cosa, en una marcha por los derechos humanos y todo el mundo se queda así como entre horrorizado y fascinado con que en este país había maricones, ¿no? Así como que acaban de descubrir que hay maricones que también exigen derechos. Luego yo me acerco un poco donde Rolando, me termino enojando con Rolando porque hay cosas que no se pueden conducir de una manera tan yoísta. Y participo de alguna manera participo un poco de este movimiento gay, ¿verdad? Un poco alejado, no dentro de la casa orgánica, pero sí un poco alejado, un poco cercano, digamos, con fotografía, haciendo fotografía, me dediqué a hacer fotografía. Y también un poco haciéndome pasar por secretario del móvil con Rolando Jiménez, hicimos un poco lobby en el Congreso para derogar la ley 300 no sé cuánto, ¿verdad?, que permitía que los pacos te llevaran preso de una plaza, te sacaran la mierda, o te acusaran o te llevaran al juzgado por conducta inmoral.
Entonces me fui dando cuenta que a través de la política, o sea, que la política iba tomando un nuevo rumbo, se estaba alimentando de nuevos elementos. Estos nuevos elementos son las organizaciones sociales, ¿verdad? Que empiezan a poblar este paisaje nuevo con respecto a los partidos políticos, ¿verdad? Y que creo que sucumben, ¿verdad?, frente al 18 de octubre. Los partidos políticos no tienen una respuesta para eso. Tras una vida entera de resistencia por fuera y libertad por dentro, Armando insiste hoy en imaginar nuevos horizontes hacia los cuales dirigirnos cuando la brecha entre la clase política y la sociedad civil se vaya cerrando o bien termine por separar esos dos territorios en un nuevo contrato social inclusivo e incluyente. Voy a ser honesto. Creo que el 4 de septiembre del 2022, cuando nos bañamos con este balde de agua fría, con el rechazo a nuestra nueva Constitución, ¿verdad? Yo creo que ahí se produce una brecha muy profunda, entre lo que es la sociedad civil y los partidos políticos. A partir de ese momento, yo creo que el país queda condenado a 100 años de soledad. Nosotros ya llevamos 50 años con esta constitución de mierda, entre que la cambien, ¿verdad?, para pasar 20 años más, creo que yo no voy a estar acá para cuando vean este nuevo cambio de una nueva constitución. Y con el fracaso de rechazo, ¿verdad?, y el triunfo de la derecha y de la extrema derecha, hay nuevas perspectivas. Yo no diría que son buenas, que están controladas, que están bajo control. El mundo gay, ¿verdad?, ha conseguido ciertas cosas que no creo que esos derechos vayan a ser revertidos. El hecho que puedan tener una unión civil, ¿verdad? Pero no van a poder avanzar más como en nuestras sociedades, ¿verdad?, como en Estados Unidos, en Europa, donde los gays pueden adoptar niños, ¿verdad?, e ir más lejos inclusive. Yo creo que el movimiento gay habla como uno de los tantos movimientos que hacen y van a producir política, ¿verdad? Tendrán que asumir nuevas responsabilidades, nuevos ¿cómo decirlo?, hitos, nuevas utopías. Porque si alguien me pregunta a mí qué más puede conseguir el mundo gay, muchas cosas más, ¿verdad? Hay muchas cosas más todavía por conseguir. Fundamentalmente, por ejemplo, en el tema de los trans, en el tema de los travestis, ¿verdad? Todavía hay demasiado muerte. Yo hace poco escuché a un travesti que decía que lo único que soñaba, ¿verdad?, era morir de vieja. O sea, era su anhelo, su deseo, morir de vieja. Yo creo que el mundo gay, el mundo trans, tienen que trabajar eso, ¿verdad? Que dejen de matarlo, que dejen de asesinarlo. Lo mismo que los gays, ¿verdad? Porque la homofobia no se elimina con un decreto ley, no. Esto tiene que ser una cosa cultural, por lo tanto, esta cosa cultural tiene que empezar desde de un jardín infantil, ¿no? De un niño, una niña que sepa desde chico, ¿verdad?, que hay otras expresiones del amor. En términos políticos, yo siento que el retroceso es enorme, es enorme. Yo creo que esto debe ser como más o menos, debemos estar como en el 1920, en donde solamente estábamos representados por partidos de derecha, ¿verdad? Y punto. Y ahí hay que empezar todo de nuevo, ¿verdad? Y ese todo de nuevo, no sé cómo va a calzar con una nueva utopía frente a lo que es el cambio climático, frente a la depredación, frente a toda esta amenaza. Yo hoy soy, ¿cómo se llama?, agroecológico. Tengo un proyecto de gallinas coyonca, donde estoy recuperando la memoria, ¿verdad?, un poco de decirle basta a la industria alimentaria. Pero también hay otros caminos, también hay otras maneras de poder construir un nuevo país, que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hoy, ¿verdad?, los cabros están ensimismados con el tiempo. Lo quieren todo ya, sin hacer el mínimo esfuerzo.
y además, por otro lado, con un vacío cultural. Esta cosa ¿cómo se llama? Esta cosa planetaria, ¿verdad? Necesita tener una base atrás, y nosotros no la tenemos, nunca la hemos tenido. Yo creo que se tiene que elaborar también, empezar a elaborar una nueva base de lo que somos. ¿Por qué somos así? ¿Verdad? Y eso tiene que ver con el mestizaje. O somos mestizos o no somos ninguna hueá. Pero no se puede seguir siendo chileno y mapuche, ¿verdad? Aquí hay algo más, ¿verdad? Y eso es inevitable que sea mestizo. Y ese mestizaje corresponde, ¿verdad? Bien visto, corresponde con la cosa planetaria. O sea, mientras que no nos reconozcamos como mestizos, no vamos a poder ser ciudadanos del mundo. Nunca. Pues si vamos a seguir defendiendo esta banderita, no tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno. Entonces yo creo que hoy por hoy, ¿verdad? Lo que corresponde es ser planetario. No hay otra. No tiene ninguna razón de ser, ¿verdad? Chileno en un momento en que nadie, ¿verdad? Necesita hacerlo. Agradecemos a Armando Gajardo por compartirnos su experiencia. El podcast Ya Viene Yakarta es un proyecto de la Universidad de O'Higgins en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Dirección: Ricardo Carrasco. Producción: Clemencia González. Contenido y libreto: Rocío Angulo. Conducción: Soleá Montoya. Música original: Guillermo Morán. Coordinación de producción: Paula Valenzuela. Coordinación de grabaciones: Francisco Sepúlveda y Jonás Reyes.